¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Hemos tenido el gusto ya de compartir 3 sesiones anteriores en las cuales hemos revisado parte de la norma, específicamente las cláusulas 1, las cláusulas 2, la cláusula 3 de las definiciones. No hemos llegado a abarcar todas las definiciones que nos presenta la cláusula 3, porque hay definiciones como la definición de peligro, la definición de riesgo, la de riesgo para la seguridad y salud en el trabajo, la definición de incidente y cómo es que esa definición de incidente va a abarcar también lo que es un accidente, entre otras definiciones que vamos nosotros a revisarlas un poquito más adelante en la medida en que la norma nos exija entender estas definiciones. Puede ser que para muchos de ustedes sea la primera vez que trabajan un programa en seguridad y salud en el trabajo, entonces poder definir todo de una sola vez puede ser un poquito complicado. Eso los comento porque hay algunos participantes que me han indicado, ingeniero, usted ha explicado algunas definiciones, pero la norma tiene más definiciones. Sí, vamos por partes, no hay mucho apuro en realidad, estoy tratando de hacer las sesiones no tan largas, sesiones muy puntuales, de tal manera que ustedes no tengan ningún problema en poder visualizarlas. Inicialmente el programa tiene 8 sesiones. Vamos a ver si llegamos a las 8 sesiones. Si es que no llegamos a las 8, de repente podamos hacer uso de 9 o 10 sesiones. De mi parte no hay ningún problema y no creo que haya problemas tampoco de parte de la organización. Los requisitos de la norma, ya lo hemos comentado también con anterioridad, los tenemos a partir de la cláusula 4. A partir de la cláusula 4 vienen los requisitos de la norma. Los requisitos para poder nosotros implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí, en la cláusula 4, viene una cláusula que no la vamos a ver en OSA 18000, o que no la hemos visto en años anteriores en OSA 18001. Es una cláusula distinta, pero que tiene un marco muy importante. Y esto ya lo hemos comentado, pero es indispensable que usted lo pueda entender. Usted no puede hacer ninguna planificación si es que usted no comprende a su propia organización. Es imposible que usted haga una correcta planificación, una planificación adecuada, exitosa y que usted realmente pueda cumplir, si es que realmente usted no comprende cuál es la situación real de su organización. Es indispensable que usted comprenda esta situación. Entonces vamos a analizar el contexto de la empresa. Y es precisamente el título de la cláusula 4. La cláusula 4 de la norma ISO 45001, la cláusula número 4 de esta norma que estamos revisando, tiene por título contexto de la organización. Y este contexto de la organización, la norma lo tiene en 4 subcláusulas: 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Ahora sí nos interesa tener en claro el orden: 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Ya no estamos haciendo una visión general, vamos a empezar a analizar cada uno de los puntos. Y el orden en la norma no es en vano. Esta norma internacional, a diferencia de OSA 18001, a diferencia de nuestra propia ley de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos va a dar un orden de implementación, señores. Y eso es algo que muchas personas no entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque muchos empiezan a hacer su gestión de seguridad y salud en el trabajo de forma directa con el I+C. Porque se les ha metido en la cabeza que el I+C es el fundamento de toda la seguridad y salud en el trabajo. Cosa que en parte puedo estar de acuerdo. Sin embargo, la norma nos va a dar una visión mucho más sistémica, una visión mucho más estratégica. ¿Y cuál es la visión de la cláusula 4? Que usted no puede planificar absolutamente nada
si es que usted no ha comprendido en qué situación se encuentra hoy en día su organización. Y no hay que ir muy lejos. ¿En qué situación se encuentran hoy en día las organizaciones? Las organizaciones nos encontramos en situaciones complicadas, situaciones quizás nunca antes vistas, como lo es el hecho que estemos viviendo en el contexto de una pandemia. La pregunta es, ¿la organización tiene control sobre la pandemia? No. La organización no tiene control sobre la pandemia. La pandemia es algo externo a la organización. Y ahí viene la palabra, ¿no? La pandemia es un contexto externo. ¿Sobre qué sí tendría control la organización? La organización sí tendría control sobre el plan de vigilancia a los trabajadores. Sobre eso sí tiene control, porque la organización dispondrá de recursos, dispondrá de poder ejecutar correctamente ese plan que seguramente muchos ya hemos presentado y que lamentablemente, aunque suene penoso, muchas organizaciones la han presentado por presentar y los planes han sido aprobados y sus operaciones están como si nada hubiese pasado. Sobre eso la organización sí tiene control, por eso a esa parte se le llama un contexto interno. 4.1 busca precisamente eso, que usted comprenda a su organización y a su contexto. Y ese contexto la vamos a analizar desde un contexto del cual la organización no tiene control, a eso le vamos a denominar un contexto externo, y de aquello sobre lo cual la organización sí pudiera tener un control. Bueno o malo, eso será cuestión de análisis. A eso se le llama el famoso contexto interno de la organización. Entonces, 4.1 como tal tiene como título comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 lo vamos a revisar también a detalle, tiene como título comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas. Recordemos que la primera parte interesada es el trabajador. Entonces, en 4.2 vamos a analizar cuáles son esas necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Qué es lo que esperan de la organización? ¿Cuáles son esas expectativas que tienen esas partes interesadas, empezando por los trabajadores? En 4.3 vamos a determinar el alcance de la organización. Perdón, el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, disculpen ahí. En 4.3 vamos a determinar el alcance del sistema de gestión. Y su mismo nombre lo dice, ¿hasta dónde quieres que alcance el sistema de gestión? En todos tus procesos, en cada una de las sedes que tienes implementada en el país. Eso usted lo determinará, pero ¿en qué dependerá el alcance que usted le quiera introducir a su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Quizás muchos digan, no, yo lo quiero implementar en todas las sedes, en las 8 sedes que tiene mi planta de producción a nivel nacional. Pero ¿qué pasa si es que realmente tu contexto interno es malo? Y la coyuntura que se está viviendo, que es un contexto externo, no te ayuda. Entonces no vas a poder implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de forma exitosa en tus 8 plantas. O si es que al final sí los quieres implementar, tendrás que tomar medidas basadas ¿en qué? Basadas en el primer análisis, en el análisis de comprender a la organización y su contexto. Y en 4.4 vamos a nosotros a definir al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la propia organización. 4.4 es uno de los puntos que generan mucha confusión por el poco entendimiento que muchas veces tenemos de 4.4 y vamos a tratar de explicarlo un poquito más adelante. Vamos a iniciar con 4.1 entonces. Vamos a dar lectura de lo que nos señala la norma en 4.1. Y la norma en 4.1 nos va a dar nuestro primer debe. ¿Qué señala la norma de forma textual? La norma de forma textual señala que la organización debe, ¿no? Y ahí está precisamente nuestro primer debe, el primer debe de la norma. La organización
debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para poder alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a determinar esas cuestiones externas y esas cuestiones internas que pueden afectar la forma en la cual la organización ha previsto cuáles son los resultados de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos nosotros que esos resultados que la organización planifica para su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya los hemos de alguna forma contextualizado. ¿Qué es lo que busca el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, lo que busca el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es que el trabajador no sufra lesiones y no sufra un deterioro de su salud. ¿Cuáles son esas cuestiones externas e internas que pueden afectar esa capacidad que pueda tener la organización para precisamente pues lograr estos objetivos, que es evitar que el trabajador se lesione y que es evitar que el trabajador sufra un deterioro en la salud? Entonces tenemos que hacer ese análisis. La pregunta es, 4.1 nos señala que vamos a documentar este análisis. No dice que vamos a mantener una información documentada. No nos dice la forma en la cual lo vamos a hacer. Si usted lee nuevamente, dice, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito. O sea, que ayudan al propósito que ya sabemos cuál es, ¿no? Y que también pueden afectar nuestra capacidad de poder alcanzar los resultados que hemos podido prever para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No nos dice qué es técnica vamos a aplicar para poder hacer este análisis. Y de repente el hecho de poder analizar cuestiones internas y externas, para algunos amigos que de repente han estudiado ingeniería industrial, que han llevado un curso de planeamiento estratégico, se les viene a la cabeza el famoso diagnóstico basados en la matriz FODA. La matriz FODA es una matriz de 2 entradas, es una matriz que en sus siglas significa un análisis de nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Entonces, ustedes van a ver que muchas organizaciones adoptan esta matriz FODA precisamente para poder hacer este análisis de las cuestiones externas e internas que pueden hacer que la organización logre los objetivos, como pueden afectar que la organización logre sus objetivos. Es una técnica, es una forma de hacerlo, pero no se nos vaya a quedar en la cabeza que el FODA es la única forma en la cual vamos a hacer el cumplimiento del requisito 4.1. No, para nada. Puede usted aplicar otras formas de hacer este análisis, ¿no? De repente aplicar una matriz MEFI, una matriz MEFE, los que de repente hayan tenido oportunidad de poder hacer un poquito de planeamiento estratégico, pueden aplicar otros criterios o simplemente hacer un listado. No necesariamente estamos en la obligación de aplicar esta matriz FODA, ¿no? Sino la norma diría, la organización debe realizar su matriz FODA para poder determinar las cuestiones externas e internas, ¿no? Usted aplicará la forma de análisis que a usted le parezca. ¿Puede ser una lluvia de ideas? Sí, puede ser una lluvia de ideas. Tampoco tiene que rayarse mucho, ¿no? Y por ahí algunos jóvenes en la semana me decían, ingeniero, tiene que dar más ejemplos. Espero que se refieran a ejemplos y espero que no se refieran a formatos. Yo siempre he estado muy en contra de que las personas
piensen que un sistema de gestión está basado en formatos. Simplemente el sistema de gestión está basado en el entendimiento de lo que la misma norma requiere. En este caso, podemos aplicar una matriz FODA. A los que nunca hemos tenido oportunidad de poder trabajar con una de estas matrices que estoy haciendo mención, les presento esta matriz que es la famosa matriz FODA. La matriz FODA tiene dos entradas. La primera entrada es el análisis de todas las cuestiones internas de la organización. ¿Y cuáles son esas cuestiones internas de la organización? Precisamente sus fortalezas y sus debilidades. Y las cuestiones externas son las oportunidades que la organización va a encontrar en el mercado y esas amenazas externas que pueden hacer que la organización no logre sus objetivos. Entonces, podríamos nosotros establecer una matriz FODA para una organización cualesquiera que fuese. Entonces, podemos colocar así. Entonces, vamos a hacer un ejemplo así, a mano alzada. Yo formato esto, he tenido el gusto de poder editar esto, este programa ISO 45000 de forma presencial y tenemos N trabajos que muchos jóvenes han presentado. Pero la idea es que usted entienda de que no necesita irse a otro lugar, sino a su misma norma. Entonces, veamos, a ver, ¿cómo analizamos las cuestiones internas y externas? Internas. ¿Qué pasa internamente en la organización que puede hacer que la misma organización no logre sus objetivos? O muy por el contrario, que ayude a lograr los objetivos, o sea, que sea pertinente para nuestro propósito, ¿no? Y de la misma forma haremos el análisis con las cuestiones externas. Una forma es la matriz FODA. Entonces la matriz FODA les comentaba que tiene dos entradas. Ya depende un poquito de usted cómo las quiera colocar. Entonces yo puedo colocar en esta entrada el análisis interno de la organización. Y ese análisis interno lo puedo analizar mediante las fortalezas y mediante las debilidades de la organización. Y por el otro lado puedo tener el análisis externo. Este análisis externo está compuesto por las oportunidades que va a tener la organización y las amenazas que puedan establecerse, ¿no? Entonces, este análisis aplicado a cualquier empresa. Supongamos que nuestra organización sea una organización que se dedique a la fabricación de vasitos de Tecnopor. Muchas empresas que han hecho muchísimo dinero por muchos años, ¿no?, haciendo contratos con el Estado para poder, ¿no?, ser proveedoras del Estado con la venta de vasos de Tecnopor. Hoy en día sabemos que la tendencia ambiental a nivel mundial va a hacer que el uso del Tecnopor, que es un elemento que no es biodegradable y que tienen que pasar muchísimos años para que se pueda biodegradar, esté desapareciendo. Es más, ya las entidades del Estado están siendo prohibidas de poder utilizar este tipo de materiales por la gran afectación que tiene esto en el medio ambiente. Entonces, imaginémonos esta empresa, una organización cuyo giro de negocio es los vasos de Tecnopor, a una organización que está siendo amenazada por las normas legales y que ahora no solamente está amenazada por las normas legales, sino que también se encuentra amenazada por la pandemia. Ingeniero, ¿y cómo vamos a hacer el análisis de las fortalezas y las debilidades? Ese análisis quizás no te lo puedo contar. ¿Por qué? Porque las fortalezas y debilidades es el tema interno de la organización.
Te he dado un contexto, de repente el contexto nos va a permitir ¿qué cosa? Analizar la parte externa, pero la parte interna tendríamos que estar inmersos en la organización y empezar a desmenuzar cuáles son esas fortalezas. Por ejemplo, una fortaleza para la organización se puede dar si es que la organización realmente quiere implementar el sistema de gestión. Imaginemos que el gerente general sí quiere implementar el sistema de gestión. Debe ser una de las mejores fortalezas que usted pueda tener. Que su gerente general realmente quiere implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Gran fortaleza. El compromiso de la alta dirección. Una excelente fortaleza. Porque si la alta dirección está comprometida, va a arrastrar absolutamente a toda la línea de mando. Pero de repente el hecho de que la alta dirección sí quiera y también esté comprometida con la implementación, para una empresa puede ser una fortaleza. Pero de repente para otra empresa, no. De repente para la empresa B, la alta dirección piensa que implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es darle un presupuesto y no está comprometida realmente con el sistema de gestión. Entonces, para esa otra empresa, el compromiso de la alta dirección no es una fortaleza, sino de repente para ellos vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser una debilidad. Inverso, para una empresa puede tener una buena partida presupuestal para poder implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso para una empresa, ¿qué cosa es? Es una fortaleza. Tener un presupuesto adecuado para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero de repente otra empresa no tiene los recursos, o de repente lo menos que quieren es invertir en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, y de eso hay muchísimos. Y de repente usted está en una empresa que sabe que los recursos son bastante limitados, y que los trabajadores tienen que utilizar EPPs no adecuados, que el trabajador mismo tiene que traer su mascarilla para poder hacer sus actividades. Entonces, varía. Las fortalezas de una empresa no necesariamente son las de otra. Las amenazas de uno no son necesariamente las de otras. Acá, por ejemplo, para esta empresa, una amenaza, ¿cuál es? Las normas que regulan el tema ambiental del Tecnopor. Es una amenaza. Es una amenaza el tema legal. Y de repente ustedes me digan, sí, ingeniero, pero es una amenaza que no tiene nada que ver con seguridad y salud. Mentira. ¿Cuántas empresas de esta ya quebraron? ¿O están por quebrar? ¿O han bajado notablemente sus ingresos por estas normas ambientales? Muchísimas. ¿Y qué pasa si es que la empresa reduce su rentabilidad? Es como todo, ¿no? Si usted gana 2.000 soles al mes y le reducen sus 2.000 soles y se lo reducen a 1.000, usted toma prioridades. Si antes que ganabas 2.000 te dabas tus gustitos, ahora que ganas 1.000 es distinto. Entonces tú estableces tus prioridades. Lamentablemente la seguridad y salud en el trabajo no es prioridad o no tiene la misma prioridad para todas las empresas. Entonces, como esto de seguridad y salud no tiene la misma prioridad para todas las empresas, muchas empresas que han hecho, han eliminado su área de seguridad y salud. Me comentaba un joven hace poquito, que recién está entrando a trabajar en una planta industrial en Lurín. Ingeniero, estoy emocionado porque voy a empezar a trabajar, pero me han contado que antes de la pandemia eran 3 supervisores de seguridad y salud. Ahora solo voy a estar yo. A veces te da una idea de que, oye, sí, hay situaciones en las cuales las organizaciones dejan lo que no es prioridad para ellos. Entonces, ante amenazas de normas ambientales, muchas organizaciones de esa naturaleza lo que hacen es dejan de hacer monitoreos, porque eso es un recurso económico, dejan de comprar EPPs. Entonces, esa es una amenaza para usted. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es empezar a describir sus amenazas. No hay que descubrir nada. Ingeniero, pero si lo coloco a la izquierda, a la derecha, la norma no te dice.
La norma no te señala que tienes que establecer una matriz FODA de aquí, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, que tengas que respetar un orden, no. Ante un proceso de auditoría, lo único que nos interesa es de que usted haya cumplido con el requisito, que usted explique, ¿no?, cómo usted ha hecho el análisis de lo que la norma le está pidiendo. Entonces, si yo establezco mi análisis y acá coloco, bueno, mi amenaza son las regulaciones ambientales referidas al uso de Tecnopor. Está, lo estoy analizando, lo estoy tomando en consideración. Entonces yo ya sé que mis recursos en la gestión de seguridad y salud en el trabajo van a ser limitados. Entonces tengo que optimizar mis recursos. Y si una fortaleza es el compromiso de la alta dirección, quizás una debilidad sea que los jefes de toda la planta no estén comprometidos. Y ese es un problema. Que de repente usted lo está viviendo o lo ha vivido. ¿Qué pasa cuando el jefe no está comprometido? Ahí tiene un problema. La alta dirección sí, comprometida, pero los jefes no. Complicado. Complicadísimo. Yo recuerdo que hace muchos años trabajaba en una organización y la alta dirección sí estaba comprometida con el sistema de gestión, pero el jefe de producción no. Y el detalle era tan complicado porque ese jefe de producción tenía 74 años, o sea, ya había excedido el periodo de trabajo normal y de jubilación y todo este tema sociolaboral. Pero la organización lo tenía porque era la persona más antigua de la planta. Y era la persona que conocía todo el revés y el derecho. Es más, esa persona estaba cuando se fundó la planta en Lima. Pero esa persona le daba una cara a la alta dirección diciendo que también él estaba comprometido. Y sin embargo, pues cuando el gerente de producción y las personas realmente comprometidas con el sistema de gestión se iban a sus casas a las 3, 4 de la tarde y como él trabajaba casi 2 turnos, ya a las 4, 5, 6, 7 de la noche agarraba el montacargas y empezaba a poder descargar los productos, a llevar al almacén, cuando él no tenía autorización para poder usar el montacargas. Es más, por su edad, el mismo estándar de la empresa le prohibía, ¿no? Y usted veía que un domingo de mantenimiento ahí estaba colgado en el techo, ¿no?, a pesar que una persona de su edad ya no podía hacer esas actividades. Ese análisis, por ejemplo, solo lo podría determinar porque yo realmente conozco la organización, pero una persona externa podrá hacer un análisis a conciencia difícil, muy complicado. La única forma de poder hacer este tipo de análisis es cuando usted va conociendo a su empresa. Y es muy importante que usted la conozca. Entonces, si yo ya sé que esa persona es el jefe de toda la planta de producción y no está comprometida, oye, esa es una debilidad. Es una debilidad el no compromiso del jefe. Bueno, de planta, ¿no? Ustedes me disculparán, solo estoy haciendo un bosquejo, no estoy escribiendo todo, ¿no? Y espero que más se guíen por lo que hablo que por lo que estoy escribiendo. Y eso obviamente pues será un jalón de orejas a aquellas personas que piden un PowerPoint. Yo no soy de hacer PowerPoint. Los que han tenido la oportunidad de poder venir a una clase presencial saben de que yo lo hago todo en la pizarra y todo se basa en lo que ustedes puedan opinar. Pero bueno, en esta modalidad nos tratamos de acomodar. Entonces, si yo ya sé que el jefe de planta no está comprometido, tengo que establecer algo para que cuando yo haga mi planificación, tome acción sobre eso. Imagínense que en mi planificación, a este jefe de planta que no está comprometido, le voy a dar todas las responsabilidades. Y de repente no está mal, porque es una forma de involucrarla. Pero antes de darle responsabilidades, antes de darle tantas responsabilidades, en mis procedimientos de gestión, tendría que hacer pasar a este jefe de planta por un proceso de sensibilización en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y no cualquier sensibilización, una sensibilización
bastante exhaustiva, de tal manera que la persona tome conciencia y cuando vaya a la alta dirección y le diga sí estoy comprometido, realmente se sienta comprometida y cuando trabaje con el área de seguridad y salud también esté comprometida. Entonces acá tenemos un ejemplo de una fortaleza, una debilidad, una amenaza. Y obviamente pues ni qué hablar de lo que es una amenaza, el tema de la pandemia, ¿no? Es algo que nadie tenía esperado y que ha revolucionado todo el mundo. ¿Y oportunidades? ¿Qué oportunidades puede tener la organización? ¿Qué oportunidades puede tener la organización? Si esta organización quiere optimizar sus recursos porque las normas ambientales la están tirando para atrás, pues usted como el área de gestión de seguridad y salud del trabajo tiene que ayudar también al objetivo. No olvide que el objetivo de toda empresa es generar rentabilidad. Salvo que usted trabaje en una ONG cuyo objetivo, entre comillas, es un objetivo sin fines de lucro. Pero si usted trabaja en una organización productiva, lo que va a querer la gerencia, los directores, es generar rentabilidad. Entonces usted tiene que encontrar oportunidades en el medio que le ayuden precisamente a apoyar ese objetivo. Y de repente a nivel de seguridad y salud no incrementamos los niveles de rentabilidad de forma directa, pero sí de forma indirecta porque podemos hacer que los procesos sean óptimos y eso obviamente pues reduzca los tiempos de trabajo, mejora el clima laboral y como consecuencia de eso se establezcan mejores niveles de producción y calidad de producto. Muchas empresas, para poder optimizar las 40 inspecciones que tienen planificadas en el año, en las cuales tienen que utilizar diferentes tipos de recursos, están haciendo uso de las aplicaciones a nivel de smartphone, a nivel de tabletas. Entonces usted puede contratar con una empresa que le haga a usted una aplicación personalizada para poder hacer sus inspecciones. Antes, ¿cómo hacíamos las inspecciones? Teníamos que ir a logística, pedir una cámara fotográfica, ir a la planta con nuestro tablerito, nuestras hojas impresas y empezar a tomar fotos de todo. Después tenía que ir a su computadora, descargar de la memoria de la cámara fotográfica, introducirla en el computador y empezar a descargar las fotos una a una y luego hacer su matriz en Excel y hacer el análisis. Pucha, y si tomaste la foto 54 y te olvidaste de qué había ahí, tenías que regresar a la planta a ver, ya, ¿verdad? Esta foto era por esto y por esto. En cambio, mediante un aplicativo personalizado, ya sabes cuáles son los puntos de estandarización. O sea, ya sabes cómo deberían estar las situaciones en diferentes lugares de la planta. Y eso te permite, ¿qué cosa? Hacer una inspección muchísimo más rápido. ¿Y cuál es el objetivo de una inspección de gestión de seguridad y salud? Verificar que las condiciones de trabajo estén apropiadas y que estén dentro del estándar. Entonces necesitas que la inspección siempre sea rápida, sea ágil. Y si la inspección te va a demorar 5 días porque tienes que hacer foto por foto, ya en 5 días pueden haber accidentes. Entonces el uso de la tecnología como una oportunidad es súper importante hoy en día en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Te permite, ¿qué cosa? Optimizar tiempos, optimizar recursos, hacer la gestión mucho más rápida. Es más, no solamente puedes hacer un pequeño software de una inspección, también le puedes hacer del seguimiento, de tal manera que te mande alertas cuando tú ya hayas establecido un plan de acción para un incumplimiento X. Entonces, este es el análisis que usted tiene que hacer. Es un análisis a conciencia, es un análisis en el cual usted va a desnudar a su empresa y va a ver realmente lo que tiene y lo que no tiene.
a nivel interno y a nivel externo. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos todo eso? Para poder tener una visión clara de tal manera que nuestra planificación sea exitosa. Por eso es que cláusula 4.1 tiene relación directa con la cláusula 6, que es la cláusula de planificación, y esas conexiones hay que saberlas, porque la norma como tal no es separada, o sea, no es que la cláusula 4 funcione por un lado, la cláusula 5 por otro, la 6 por otra y la 7 por otra. La norma como tal tiene una estructura de conexión. Muchas cláusulas se relacionan entre sí. Le comentaba yo hace un momento que la misma norma nos da el orden de implementación, que no nos da la Ley de Seguridad y Salud. La Ley de Seguridad y Salud, la Ley 29783, es muy mala en orden. Es muy desordenada, diría yo. La norma no. La norma te da el orden. La cláusula 4, estudia tu empresa. La cláusula 5, estructura interna de la empresa, liderazgo. Cláusula 6, planificación. Cláusula 7, apoyo. 8, operación. Te da el mismo orden de implementación, tiene una secuencia lógica. Pero no solamente basta con entender la secuencia lógica, sino también esas conexiones. Entonces 4.1 tiene una relación directa con, en general, la cláusula 6, porque la cláusula 6 también tiene sus propias subdivisiones, ¿no? Pero tiene una relación directa con la cláusula 6. Y ese es el análisis que usted debe hacer en esta cláusula 4.1. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de una matriz FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Pero el detalle con esta matriz es que si usted quiere darle un valor agregado, alguno de ustedes de repente lo ha hecho en alguna materia en su universidad, es que cuando usted hace una matriz FODA cruzada, se pueden generar estrategias, de tal manera que esa fortaleza que usted tiene, ¿no?, pueda ayudar a que esa amenaza, si es que en algún momento se materializa, no genere un gran impacto en la persona. Por ejemplo, fortaleza para la organización. La alta dirección está comprometida con la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Amenaza para la organización, la pandemia. ¿Qué pasaría si es que esa amenaza, esta amenaza, que ya sabemos que es la pandemia, llega a tu organización y no tienes como fortaleza el hecho de que la alta dirección no tienes como fortaleza el hecho de que la alta dirección esté comprometida? Entonces, si la alta dirección no está comprometida, es muy difícil que establezca un plan de vigilancia. Entonces, esa amenaza que va a pasar con la organización se la va a llevar de encuentro. Pero si es que esa organización sí tiene a la alta dirección comprometida, si es que realmente sí tiene a la alta dirección comprometida, esa fortaleza va a ayudar. Porque si la alta dirección está comprometida, la alta dirección va a tomar acción. Va a contratar a su profesional de la salud, va a establecer los puntos de limpieza, desinfección, distanciamiento social, y obviamente va a hacer que todos nos involucremos en la prevención del contagio del COVID-19. Y eso que va a hacer es que la pandemia no te impacte. Entonces, ¿qué estás ahí? Generando una estrategia. ¿Cómo es que la fortaleza ayuda? ¿Cómo es que la fortaleza va a ayudar a que esa amenaza no te impacte en gran medida? Entonces se empieza a hacer el cruce, ¿no? Entonces esa matriz le llaman la famosa matriz FODA cruzada. ¿Es obligación hacer una matriz FODA cruzada? No. ¿Me puedo quedar solamente con el listado de mis análisis de fortalezas, debilidades? Sí, se puede quedar con su listado. ¿Tienen que hacer eso en tablita? No, todo tiene que ser en tablita. Puede hacer usted ya sea un listado nada más y se acabó. La norma no te dice cómo lo tienes que hacer. Ojo ahí, ojo ahí. Hay que documentarlo. La norma no establece que sea una obligación la información documentada. Va a haber cláusulas en las cuales sí. Vamos a ver que la norma te dice. Hay que documentar. Acá no. Muy bien, espero que tengamos una visión de 4.1. Lo ideal, en realidad, y esa es una recomendación, es que si usted está trabajando ahorita en algún lugar y es la primera vez que usted lee
o conoce un poco este estándar de la ISO 45001, siempre lo relacione con el lugar en el cual está trabajando. Siempre trate de relacionarlo. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a pasar a 4.2. ¿Qué es lo que señala 4.2 en la norma ISO 45001? La norma en 4.2 nos señala la famosa comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas, sin necesidad de poder revisar lo que señala 4.2, solo con el título. Vamos a comprender cuáles son las necesidades y las expectativas de quién, de los trabajadores, y no solamente de los trabajadores, sino de otras partes interesadas. Ya la norma, recordemos nosotros, nos había definido qué es una parte interesada. Específicamente en 3.2 me parece que la norma define a la parte interesada y la define como una persona u organización que puede verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. En ese contexto, un contratista podría ser una parte interesada. Entonces, ¿qué es lo que señala la norma? La organización debe, ahí está nuestro segundo debe. En 4.2, la organización debe determinar a las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué significa que sean pertinentes? Que sean significativos, que tengan impacto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sabemos que los trabajadores no son las únicas partes interesadas, podrían ser los contratistas. Los contratistas tienen una significancia en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por supuesto, muchas veces es a raíz de ellos que tenemos accidentes. Entonces los contratistas son esas otras partes interesadas, a la cual hace mención el acápite, y que sí tienen pertinencia en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, sí es significativa su presencia en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más señala la norma? B. Las necesidades y expectativas pertinentes de los trabajadores y de las otras partes interesadas. O sea, como yo ya sé cuáles son mis partes interesadas, tengo que analizar cuáles son sus necesidades y expectativas pertinentes, o sea, sus necesidades y expectativas significativas para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por último señala en el punto C, cuáles de esas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en un requisito legal u otro requisito para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es analizar que los trabajadores no son la única parte interesada. La misma norma ya me lo dijo. ¿Quiénes podrían ser otras partes interesadas? Sunafil, por ejemplo, podría ser otra parte interesada. La casa matriz, de repente nuestra sede queda en Perú, pero tenemos casa matriz en Europa. Los proveedores, los contratistas, los subcontratistas, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, también vendría a ser una parte interesada. Sería una parte interesada también los accionistas. Los clientes podrían ser una parte interesada. Y cuando habla de parte interesada pertinente, de este listado de partes interesadas que podemos analizar, tendríamos que separar cuáles son los que tienen significancia sobre, ¿no?, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, si es que yo me dedico a hacer pigmentos y de repente requiero el azufre, quizás tenga mi proveedor aquí en el mercado nacional que ingresa con su unidad a mi planta de producción y me deja el azufre en mi almacén. Pero de repente si soy otro giro de negocio y mi proveedor está en China, mi proveedor que está en China, ¿es una parte interesada? Sí, es una parte interesada. Pero ¿podría ser una parte interesada pertinente para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Complicado. Muy complicado de que
tenga significancia directa en el sistema de gestión, porque lo único que recibo de ellos, ¿qué cosa es? Es un contenedor, y ese contenedor de repente es otro contratista, pero ya no es el proveedor. Ese proveedor entonces ya no es una parte interesada pertinente para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Una vez que nosotros ya hayamos determinado cuáles son realmente esas partes interesadas pertinentes, necesitamos saber qué es lo que quiere o qué es lo que necesita la parte interesada. Debemos de disponer de información necesaria y suficiente. Hoy en día hay muchas maneras en las cuales realmente podamos conocer esta información de la misma fuente, que es realmente la parte interesada pertinente. Podemos hacer uso de encuestas de evaluación de proveedores. Puede usted establecer a través de su libro de reclamaciones, a través de las sugerencias, a través de las quejas, a través de las actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de requisitos legales, entrevistas, cuestionarios. Hay una gran cantidad de formas en las cuales nosotros podemos saber, ¿no?, qué es lo que quiere la parte interesada, ¿no?, qué es lo que necesita la parte interesada y cuál es la expectativa. ¿Cuál es la expectativa de la parte interesada? Una vez que hayamos determinado sus necesidades y sus expectativas, determinaremos si es que esas necesidades y expectativas realmente se convierten también en un requisito para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y nuevamente la norma no nos dice cómo lo vamos a hacer. Así que usted es libre de determinar, puede hacer mediante una lista, una tabla, eso ya es indistinto. La idea es que cumplamos con el requisito, cumplamos con el debe. Lo que hacen muchos para poder hacer cumplimiento de ese requisito es primero hacer su listado claro de las partes interesadas. Entonces, usted empezará, primera parte interesada, su trabajador, por ejemplo. Aquí en esta lámina, ¿verdad? Acá tengo partes interesadas internas y también partes interesadas externas. No necesariamente todas las partes interesadas son pertinentes. Usted tendría que ver si esas partes interesadas son significativas para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una parte interesada es el trabajador. Otra parte interesada podría ser el accionista, por ejemplo, de la organización. Podría ser la sociedad, eso ya depende, para algunos la sociedad o la comunidad cercana. Vamos a poner la comunidad cercana mejor. No necesariamente es una parte interesada, eso podría cambiar. Veamos. Entonces, analicemos solamente con esas tres partes interesadas. Usted puede hacer su listado. Una vez que ya hayamos determinado cuáles son realmente nuestras partes interesadas pertinentes para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en base a encuestas, en base a información, reclamaciones, quejas, vamos a poder determinar cuáles son las necesidades y las expectativas. La necesidad, lo mínimo por cumplir. La expectativa, aquello que ansiamos. Ejemplo palpable, usted en un programa de especialización de ISO 45000. Necesidad, certificarse. Expectativa, certificarme pero no con 14, certificarme con 19 o 20. Necesidad, aprobar el curso. Expectativa, ser el primer lugar. Ese es el análisis que hay que hacer nosotros, pero obviamente a nuestras partes interesadas pertinentes. Por ejemplo, si estamos en una organización, vamos a tomar que estemos trabajando ya sobre los accionistas como parte interesada. Entonces, si mi parte interesada pertinente es el accionista, ¿qué necesidad tendrá el accionista? De repente, ese accionista tiene la necesidad de que usted certifique
De repente la necesidad inmediata es de poder certificar en ISO 45001. ¿Por qué tiene necesidad inmediata de certificar en ISO 45001? Porque la certificación en seguridad y salud en el trabajo a través de la ISO 45001 nos abre muchas puertas de negocio. Hay empresas con las cuales tú no vas a poder trabajar ni comercializar por el simple hecho de que tú no estés certificado en ISO 45001. Entonces, ¿cuál es la necesidad del accionista, de aquella persona que necesita tener mayor rentabilidad? Es que usted certifique en ISO 45001. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Cuál es la expectativa del accionista? Lo mínimo es que certifique. ¿Oh? Y la expectativa que quizás en el proceso de auditoría, en los procesos de auditoría, no tenga no conformidades mayores. Yo puedo estar certificado, pero de repente en un proceso de auditoría puedo tener muchas observaciones. Entonces la expectativa es certificarse, la necesidad de certificarse, y la expectativa sería que en las auditorías no se tenga las famosas no conformidades, ni mayores ni menores, simplemente que no se tengan no conformidades. Entonces, esa para nosotros que sería nuestra necesidad y esta que sería nuestra expectativa. ¿Y qué más dice la norma? Una vez que tú has determinado cuáles son las partes interesadas pertinentes, una vez que tú has determinado cuáles son estas partes interesadas pertinentes y has podido determinar sus necesidades y has podido determinar sus expectativas, determina si realmente esas necesidades, ¿no? Determina realmente si esas necesidades y expectativas podrían convertirse en un requisito legal u otro requisito. En este caso, para poder nosotros cubrir la necesidad que tiene el accionista, la de poder certificar en ISO 45001, lo que le va a pedir a usted es un requisito clave. ¿Cuál es? El hecho de que le dé a usted un presupuesto o tenga una partida presupuestal. ¿Para qué cosa? Para poder establecer, implementar y mantener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Este es un requisito legal? No, no es un requisito legal, pero sí podría ser considerado como otro requisito. Otro requisito asociado a ¿qué? Otro requisito asociado a mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya ese análisis usted lo tiene que hacer para cada una de las partes interesadas. No debe complicarse. He visto que en algunos hacen este tipo de matrices y las empiezan a valorar y le dan valores, cosa que no está mal en la medida que usted sepa utilizar los valores. Pero la norma no te dice cómo lo tienes que hacer. La norma señala simplemente que usted determine las partes interesadas pertinentes, sus necesidades, sus expectativas, y cómo es que estas necesidades y expectativas, o cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en un requisito para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, veamos un ejemplo más. Vamos a suponer que estamos nosotros en una unidad minera. Sabemos que las unidades mineras muchas veces se encuentran alejadas de la población, y esta unidad minera se ha establecido cerca a una comunidad. Basta que una unidad minera se establezca al costado de una comunidad, esta comunidad automáticamente ve en la unidad minera puestos de trabajo. ¿Para quién? Obviamente para sus comuneros, ¿no? Que muchas veces se les llama así. Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de esta comunidad? La necesidad de esta comunidad es el hecho de tener un puesto de trabajo. ¿Y cuál es la expectativa? La expectativa es tener condiciones seguras y saludables de poder trabajar en esta unidad minera. Entonces, para la comunidad, de igual forma, va a determinar usted su necesidad y va a determinar ¿qué cosa? Su expectativa. Y en base a esta necesidad que tiene la comunidad de poder tener un puesto de trabajo,
¿Qué requisito legal se podría captar de esa necesidad? De repente requisito legal no va a haber, pero si estos trabajadores que voy a yo a traer de la comunidad, porque si tampoco no los contratas te generan un conflicto social, esos trabajadores muchas veces no saben leer ni escribir, porque están muchas veces pues ubicados en zonas alejadas al centro de su provincia o departamento. Y aquí viene eso, ingeniero, al hecho de que si usted va a contratar personas que no saben leer ni escribir, ¿cómo tiene que ser tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Tiene que ser visual. A esa persona tú no le vas a poder hacer una inducción de seguridad y salud en el trabajo con folletos. No le vas a poder tomar un examen de la inducción de seguridad y salud en el trabajo porque no te va a llenar nada y tener la oportunidad de una charla de inducción. 20 personas en la charla de inducción. Todos resolvían su examen de la charla de inducción, que era un examen para poder verificar que hayan comprendido la información básica, y había una persona ahí media tímida que se quedó hasta el final. Ya había pasado el tiempo y entre la timidez, la vergüenza, señor, lo que pasa es que yo tengo dificultades en leer y escribir. Oye, si tienes dificultades y sabes, ya sabes que las personas tienen dificultades en leer y escribir, todos tus procedimientos tendrán que ser visuales. Entonces, ¿cuál sería acá un requisito? Que mis procedimientos de gestión sean visuales, que mis instructivos de trabajo sean a través de gráficos, que no le tengo que dar un manual a la persona de la máquina porque no lo va a leer, no sabe hacerlo. Pero de repente si le doy una galería de imágenes, sabe que primero tiene que prender la máquina, segundo tiene que verificar los dispositivos de seguridad, tercero, calibrar el aceite, etcétera, etcétera, de una forma visual. Entonces la comunidad también es una parte interesada pertinente, tiene sus propias necesidades, sus propias expectativas, y algunas de estas necesidades y expectativas se pueden convertir de repente no en un requisito legal, pero sí en otro requisito. En este ejemplo, ¿cuál sería el otro requisito? Que los procedimientos instructivos o manuales sean gráficos. Y así usted tendrá que llenar. La necesidad de una comunidad no necesariamente va a ser la necesidad de otra comunidad. Por eso es que, vuelvo a repetir, los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por más ejemplos que hayan, no se pueden ni siquiera pensar en copiar. Son autónomos, son propios para cada organización. Muy bien, jóvenes, hasta aquí vamos a quedarnos. Estamos avanzando bien, bastante a detalle, perdón. Y esperemos pues que el programa sea de su interés. Muy bien, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, que tengan buenas noches.